Buenas, estamos en una nueva píldora acerca de los reguladores. Este es el índice que tendrá el vídeo, hablaremos sobre la SEC y luego las normas para la empresa y normas destacadas para el inversor, todo esto bajo unos casos prácticos. Pues bueno, la SEC, ¿qué es? Pues son las siglas de Securities and Exchange Commission, es el regulador de Estados Unidos, fue creado en 1934 y se organiza de manera que hay 5 miembros designados por el presidente, máximo 3 pueden ser del mismo partido político. Ahora se lo reparten 3 demócratas y 2 republicanos. Su misión es la de regular el mercado y proteger a los inversores. Pues bien, esto lo hace mediante sus 5 divisiones, que en primer lugar está la división de Corporate Finance. Esta es la que asegura que los inversores tenemos toda la información necesaria para invertir de forma segura. Esto lo más plausible es que todas las empresas deben enviar los informes tanto de cuatrimestre como de cuentas anuales a la SEC. Cualquier otro tipo de informe que la SEC considere necesario para invertir de forma segura, como puede ser que algún directivo haya hecho alguna venta o alguna compra, o incluso que se haya cambiado la junta de administración. Todo esto es proporcionado mediante el canal de la SEC a los inversores. También está en las páginas web de cada empresa. En cuanto a la división de Investment Management, pues se encarga de supervisar a las empresas de inversión y a los asesores de inversiones que cumplen con la normativa vigente. En cuanto a la división de Enforcement, es la división más grande como dato y lo que se encarga es investigar posibles violaciones de la ley y tomar acciones legales, que luego veremos algunas de las normas tanto para el inversor como para la empresa. En cuanto a la división de Economic and Risk Analysis, pues bueno, fue creada en 2009 y su tarea es identificar, analizar y responder a riesgos y tendencias mediante el análisis de datos. Y por último está la división de Trading and Markets, que su tarea principal es monitorizar las operaciones que se hagan en la industria para establecer y mantener los estándares de mercados justos, ordenados y eficientes. Esto es la propia definición que la SEC se da a sí misma sobre esta división. En cuanto a las normas para las empresas, he destacado 2 regulaciones en cuanto a las prácticas anticompetitivas, que ahora veremos más en detalle algunos de los ejemplos, y la regulación de adquisiciones. Todo esto está bajo la supervisión y control de la SEC. En cuanto a las prácticas anticompetitivas, pues bueno, aquí destaco varias, como puede ser el dumping, es decir, que una empresa tenga una estrategia agresiva de precios bajos, incluso no siendo rentable y yendo a pérdidas. Esto para tirar fuera del mercado a otras empresas que no tengan el mismo pulmón financiero y no puedan aguantar. Entonces esto no se permite. En cuanto también al ejemplo de negociación exclusiva, es decir, no se le puede obligar al usuario por contrato a comprar únicamente del mismo proveedor, grupo o holding de servicios. También se identifica como práctica anticompetitiva la fijación de precios por varias empresas del sector que acuerden a asignar unos precios dados, lo que se conoce por el refuse to deal, es decir, que 2 empresas se pongan de acuerdo a no utilizar un proveedor en concreto, lo cual dejaría sin operaciones a este proveedor. El reparto de mercado tampoco es legal, es decir, que 2 empresas acuerden en asignarse territorios o nichos de clientes, al fin y al cabo se estarían generando monopolios locales o regionales, con lo cual no está permitido. Y por último, lo que se conoce como vinculación, es decir, que 2 productos que no están relacionados entre sí se tengan que comprar juntos. En cuanto a la regulación de las adquisiciones, pues bueno, se sigue muy en detalle cada fusión, cada compra, ya que se considera que la reducción del número de participantes, es decir, del número de empresas en el mercado, es un factor que a la larga oligopoliza el mercado. Entonces, como he dicho, se mantiene muy a raya y se sigue muy en detalle cuando una empresa se va a comprar por parte de otra o cuando se van a fusionar 2. De manera que en algunos casos es posible que se obligue a vender alguna de las verticales que tengan en un país, ya que, por ejemplo, si mi empresa es de ámbito nacional en España y Francia y voy a comprar a una que es italiana, que hace lo mismo que yo, y sus operaciones son en Italia y en Francia, compartimos el mercado de Francia, imaginemos que no hay otro player en Francia y tendríamos nosotros el monopolio, pues quizás nos obliguen a vender una parte de la vertical para que no tengamos nosotros el monopolio. Pues bueno, estos son un poco
así a grandes rasgos lo que se encargaría de hacer los reguladores en cuanto al tema de adquisiciones, ya que al fin y al cabo lo que pretenden es impedir la existencia de acuerdos entre empresas, bien entre fusiones o bien entre acuerdos comerciales, para restringir la competencia. En cuanto a las normas para el inversor, pues bueno, aquí he puesto algunos puntos que me han parecido muy importantes, como puede ser la de declarar y tributar, aunque esto no está regulado por la SEC, sino en nuestro caso por la CNMV no regula esto, sino que es el Ministerio de Hacienda. Sí que sería trabajo del regulador investigar que la gente no manipule el mercado, y esto es lo que se destaca en esta noticia, donde la CNMV avisa que si el caso de Reddit con GameStop hubiese pasado en España sería ilegal, y que además llevaría multas de hasta 30 millones de euros, incluso 5 años de prisión. La CNMV, o en este caso los reguladores en general, vigilan que no se asesore ni se opere por otros si no tienes la regulación vigente como asesor, y por supuesto no beneficiarse de información privilegiada, como aquí se destaca en esta noticia, donde la SEC multa a un contable de Amazon y a 2 familiares con 2,2 millones por utilizar información privilegiada. En cuanto a los casos prácticos, pues aquí podemos ver un poco lo que se ha comentado al principio. Esto es trabajo de la división de Corporate Finance, donde todas las empresas deben rellenar los reportes hacia la SEC, y aquí vemos diferentes tipos, como pueden ser los anual, los del cuarto, incluso los actuales, otros que se llaman proxy, registration statements y sección 16. Aquí todos se pueden encontrar normalmente desde la propia web de la empresa, y si no desde la web de la SEC, pues se puede listar. Y esto sería una captura de pantalla del reporte anual, como está acreditado por la SEC, que se ha entregado correctamente. Por último, más casos prácticos sobre lo que se ha comentado en este vídeo. Por investigación de antimonopolio, Facebook es multada con 5.100 millones de dólares. La SEC multa con 5 millones por falsear la contabilidad. La SEC multa con 2,1 millones al ex consejero delegado por engañar a los inversores. Y en un ámbito más nacional, la CNMV, publicados en los BOEs de este año 2021, el 21 de julio y el 30 de julio, por incumplimiento en la obligación de notificación y publicación de posiciones cortas netas significativas en acciones de varias sociedades. Es decir, no notificó cuántas posiciones cortas tenía la empresa a la CNMV, con lo cual esto es un dato muy relevante para aquel inversor que está dispuesto a invertir o que incluso ya es accionista, y este dato lo tenía que haber proporcionado la empresa. No lo hizo, por lo tanto se le multó. Y por último, la CNMV no registró, es mejor dicho, la empresa no remitió a la CNMV, y por lo tanto no se hizo público en el plazo el informe financiero anual individual y consolidado de 2019 de Abengoa, por lo cual esta información no la tenía el inversor y la CNMV multó a la empresa.